La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a la carta de Filemón. Filemón. Ustedes se preguntarán, hermano, ¿dónde está eso? Nunca le he leído. Esta carta tiene una enseñanza tan hermosa a nuestra vida y deseo compartirla. Filemón está después de Tito y antes de Hebreos. Filemón. Vamos a leer toda la carta con la ayuda del Señor. Solamente tiene 25 versículos, pero está llena del amor de Dios. Dice la palabra del Señor: Filemón, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano y lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. A través del tiempo que el hombre ha existido, siempre ha habido una lucha. Una lucha la cual ha llevado hasta guerras, hasta tremendas muertes, y es la lucha entre los ricos y los pobres. Sabiendo que los ricos son aquellos que tienen mucha capacidad monetaria, tienen mucho poder para adquirir muchas cosas, y por medio de eso ellos adquieren autoridad o poder. El pobre, por el otro lado, aparentemente no teniendo esta misma capacidad, lucha por sus derechos. Esta lucha ha existido desde siempre. A través de los tiempos, en distintos países se levantan personas que son libertadores, que van en pos de que cierta, clase social salga adelante o sea beneficiada igual que todos. Buscan la unanimidad, buscan que todos tengan lo mismo, pero todas estas cosas siempre fracasan. Siempre tienen un punto alto y después un punto bajo, y esto nunca logra conciliarse. Pero la palabra del Señor, el reino de los cielos, el reino de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida, que es la iglesia, ciertamente no tiene este problema. Y Filemón, esta carta del apóstol Pablo a Filemón,
describe claramente lo que el amor excede por sobre todo clase social, por sobre toda posición aparentemente social que puede existir en la sociedad y en los hombres que vivimos en este mundo. Por tal razón quiero hablar esta tarde bajo el tema la supremacía del amor en un corazón puro. La supremacía del amor en un corazón puro. Primeramente debemos de comprender acerca de qué es lo que está hablando la palabra del Señor. Hay tres personajes que leemos nosotros en esta carta. Primero se encuentra Pablo. Sabemos de Pablo que él fue un apóstol llamado por nuestro Dios para cumplir su ministerio primordialmente con el mundo gentil. También hallamos otro hombre que se llama Filemón. Y en tercero tenemos un hombre que se llama Onésimo. Sabemos que Pablo, en el momento que él escribió esta carta, estaba en la cárcel. En el primer versículo dice Pablo, prisionero de Jesucristo. También en el versículo 13 dice, en mis prisiones por el evangelio. En ese momento Pablo estaba en la cárcel y desde la cárcel él escribe esta carta a este hermano llamado Filemón. Filemón, según la historia y algún testimonio que tenemos de la palabra, según Hechos, fue un hombre que tenía mucha reputación en esta ciudad llamada Colosas. Esa ciudad donde el apóstol Pablo, él fue, predicó, sembró la semilla, inició la congregación. Y tenemos también la carta que él envía a esta iglesia, la carta de Colosenses. Aparentemente en ese lugar es donde Filemón vivía. Y Filemón era una persona importante en esa ciudad. De igual manera, Onésimo era alguien que vivió por mucho tiempo en esa ciudad. Pero en el momento que Pablo escribe esta carta, Onésimo está junto con él. Esta carta es sencilla, pero es tan llena de amor. Tenemos que comprender primeramente acerca del Imperio Romano. En el Imperio Romano, a diferencia del tiempo en el cual nosotros vivimos, habían esclavos, los cuales eran comprados y vendidos. Eso no lo vemos ahora de alguna forma, pero sí inconscientemente, sin el nombre de esclavo. Existen alrededor del mundo en muchos lugares donde las personas son esclavas y los amos los optan y los hacen esclavos a estas personas. Pero en ese tiempo los esclavos se vendían en el mercado. Si usted iba al mercado, pues usted podía comprar un esclavo. Y el esclavo tenía algunos detalles. El esclavo, cuando usted lo compraba, perdía todo tipo de derechos. El esclavo vivía y trabajaba, todo lo que él hacía era para su amo. Él perdía todo tipo de derechos. No había forma bajo el Imperio Romano que el esclavo dejara de ser esclavo. La única forma era que su amo lo comprara para darle la libertad. Eso generalmente no ocurría. Aquel que lo compraba era para que trabajase con él toda la vida. Y un tercer detalle es que el esclavo era esclavo hasta su muerte. Él no había forma que él pudiese, digamos, elevar su estado de esclavitud. Como les repito, ellos iban al mercado, las personas con poder compraban un esclavo y le hacían esclavo para toda su vida. Filemón, como ya hemos visto, era una persona importante en esa ciudad de Colosas. Seguramente él tenía la capacidad de tener un esclavo, no todos la tenían. Y Onésimo era esclavo. Onésimo, del cual vemos ahí en la palabra del Señor, era un hombre que era esclavo. Por tal razón, él no tenía derechos en la casa de Filemón. Él no tenía mayor poder en la casa de Filemón. Él simplemente era un esclavo. Lo que está ocurriendo en la carta, y por esa es la razón por la cual el apóstol Pablo escribe esta carta a Filemón, es porque Onésimo huyó de la casa de Filemón. Bajo las reglas del Imperio Romano, todo esclavo que huía de la casa de su amo, fuese la razón por la cual fuese, él lo que merecía era la muerte. Si su amo tenía algún tipo de misericordia y lo encontraba, tal vez lo volvía a ser esclavo. Pero lo que hacían con estas personas era morir. No había otra. El esclavo simplemente moría. Recordemos que el esclavo no tenía derechos.
Pero él escapó, Onésimo escapó de casa de Filemón. Aparentemente, según el relato de la carta, le había robado algo y le había hecho daño. Eso lo tenemos por lo que dice en el versículo 18. Y si en algo te dañó, escribiendo Pablo a Filemón, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Él estaba escribiendo a Filemón. Por este versículo podemos sacar la conclusión de que tal vez Onésimo o le robó algo o le hizo daño, y por esto él también escapó buscando su libertad. Llegó hasta Roma, llegó hasta Italia. Desde Grecia llegó hasta Italia. Hay algo muy interesante, hoy en día Colosas es Turquía. Desde Turquía llegó a Italia. Iba huyendo, tratando de huir primero de su estado de esclavitud. Quizás él ya no soportaba ser esclavo, quería ser libre. Y también tal vez huyó porque había hecho daño. Entonces él corrió hasta Italia y fue ahí donde él conoció al apóstol Pablo. Conociendo estos detalles, hermanos, acerca de cómo vivía el Imperio Romano y acerca de esto de la esclavitud, yo quisiera abordar este mensaje en dos partes. Primeramente, lo que alguien llega a hacer cuando viene a Cristo. Lo que alguien llega a hacer cuando viene a Cristo. Y segundo, quiero hablarles acerca de la forma de aquel que llega a Cristo, cómo vive en amor. Primero, vamos a hablar acerca de qué sucede cuando nosotros llegamos a Cristo. Pablo había predicado a estos dos hombres. Por el ministerio de Pablo, ambos hombres habían venido a Jesucristo. Filemón, se cree que cuando Pablo llega a la ciudad de Colosas y empieza a predicar la palabra del Señor, Filemón viene a él. Ese testimonio lo tenemos aquí en la carta, cuando él le dice que él tiene derecho por sobre él, porque por medio de su predicación él vino. Y Onésimo, de igual forma, él dice que en la prisión él lo engendró ahí. Obviamente no lo engendró físicamente, sino lo engendró espiritualmente. Por medio de su palabra, por medio de su predicación, Onésimo vino a Cristo. Entonces vemos dos hombres en la misma posición, ya que ambos vinieron por la predicación del apóstol Pablo, pero según el Imperio Romano, dos hombres en muy diferente posición social. Y no solamente en diferente posición social, sino que Onésimo debiendo toda su vida a Filemón, y Filemón con el derecho de matar a Onésimo. Cuando primeramente decimos, ¿qué ocurre cuando llegamos a los pies de Cristo? Aquí quiero abordar la vida de Onésimo. Y en primer lugar, el versículo 11 dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Onésimo significa, la palabra, ese nombre significa alguien que es útil. En ese versículo el apóstol Pablo está usando un juego de palabras. Está usando el nombre de Onésimo, que significa útil, y dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Al usar este juego de palabras, vemos algo muy interesante. Y vemos de que Onésimo, en su vida antes de venir a Cristo, era alguien inútil. La inutilidad de Onésimo se reflejaba por medio de su esclavitud. Y porque él no tenía nada que ofrecer, absolutamente, más que un trabajo de esclavo toda su vida. Y segundo, también su inutilidad se manifestaba en el hecho de que no conocía a Cristo y por lo tanto era inútil para el reino de Dios. Pablo ahora empieza a decirle, mira, pero este que era inútil, Filemón, ahora él nos es muy útil. ¿Qué quiere decir eso? De que cuando Onésimo vino a Cristo Jesús, él pasó de ser alguien inútil a alguien totalmente útil, como su nombre significa. Útil primeramente al reino de Dios y útil de igual forma a Pablo y a Filemón. De igual forma, mis hermanos, nosotros sin Cristo somos totalmente inútiles para el reino de los cielos. No tenemos nada que ofrecer al reino de los cielos porque no conocemos ni tampoco vivimos en él por medio de Jesucristo.
Por tanto, podemos ser muy útiles para el mundo o la sociedad tal vez. Pero eso delante de Dios de igual forma es inutilidad. Así que nos dejen el punto igual, inútiles. Pero qué lindo es la palabra del Señor de que alguien que no merecía absolutamente nada, inútil, llega a la posición de útil, así como era su nombre. Cuando nosotros venimos a Cristo, de inútiles pasamos a ser alguien útil. Y no solamente para el reino de Dios, sino para toda la sociedad, para todo el mundo. El cristiano, como dice la palabra del Señor, como el apóstol Pablo, él predicaba que cuando él iba por cada ciudad, el olor de Cristo emanaba de ellos. O sea, los cristianos en todo el mundo, lo que sale de ellos es el aroma de Cristo, el aroma de la salvación, el aroma de ser nuevas criaturas. Primeramente, entonces, ¿qué ocurre cuando una persona viene a Cristo? En el caso de Onésimo, pasó de ser de alguien inútil a alguien completamente útil para el servicio, para el ministerio del apóstol Pablo, como también para la iglesia. Y de igual forma nosotros pasamos de muerte a vida, de inutilidad a completa utilidad. Otro detalle que vemos en la vida de Onésimo, que el apóstol Pablo estaba enseñando aquí con esta carta y dando estos secretos lindos, los tenemos en el versículo 16. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Dice el versículo 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Esta frase conlleva cosas tan hermosas. No había forma bajo el imperio romano, no había ninguna forma que un esclavo pudiese llegar un poco más arriba. Y aquí el apóstol Pablo le estaba rogando a Filemón, ese es el propósito central. Filemón, te enviaré a Onésimo, a este hijo que yo he engendrado en mis prisiones, ahora él está en Cristo, yo te lo quiero enviar, porque él será de gran bendición para ti. Imagínense qué es eso, es totalmente contrario. Lo que Pablo estaba haciendo, él lo estaba mandando a la muerte. O algo ocurre sobrenaturalmente en la vida cristiana, que lo que el mundo no puede dar, que es amor, en nosotros abunda el amor. Él estaba diciendo, y ahora te lo envío, no como esclavo ya, sino como hermano amado. Le está diciendo, mira, cuando alguien viene a Cristo, ya no es esclavo. Con mucho respeto diré cuando alguien está en Cristo, el mundo puede regirse por clases sociales. Bajo el reino de Dios no existe tal cosa. Existen hermanos y todos lavados con la sangre de Cristo. Lo que Pablo estaba diciendo, mira, te enviaré a que ya no es esclavo, sino que es hermano amado. Imagínense esto. Él está diciendo, él ya no será alguien que simplemente hará y se comportará bajo el pensamiento de este imperio en el cual nosotros vivimos, sino que al hermano que yo te estoy enviando es tu hermano amado. Él es igual que tú. Eso le está diciendo, te lo estoy enviando y él es igual que tú eres. ¿Habrá alguna forma de igual hoy en día que alguien que no merezca se ponga al mismo lugar que alguien, digamos, muy elevado de acuerdo a la sociedad? No existía forma que Onésimo pudiese subir o lograr algo en su estado de esclavitud. Solo el santo evangelio y el reino de Dios puede convertir a toda la humanidad, sea lo que ellos hagan, sepan lo que ellos sepan, hayan estudiado donde hayan estudiado, tengan las capacidades que tengan las propiedades que tengan, ser iguales. Esa es la gracia de Cristo. En el reino de los cielos no existen las clases sociales. Esto no es política, es el reino de los cielos. Cada uno de nosotros debemos de crecer en este amor. La palabra del Señor dice de que si alguien tiene, el Señor le da para que comparta con otros.
Y aquel que no tiene simplemente está de igual forma, para recibir y para que el amor de Dios se pueda manifestar en toda la iglesia. Este cuerpo, que lo que nos une acá, hermanos, no es si nos caemos bien, no es si tienen los mismos intereses, no. Lo que nos une es el Espíritu Santo. Es la sangre de Cristo que nos ha lavado. Es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos recuerdan esa hermosa alabanza? Sublime gracia. Sublime gracia, que a un infeliz salvó. Fui siervo más, hoy miro yo. Y hoy vivo. Esa es la historia de cada uno de nosotros. Todos los que han nacido de nuevo en nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene y regenera al hombre. De tal manera de que ya el imperio romano, o sea, el mundo, ya no ejerce su poder sobre nosotros. Ni socialmente, ni moralmente, sino que vivimos bajo el reino de Dios. Ojo, porque solo el nacido de nuevo puede ver el reino de Dios. Dice la palabra, el Señor Jesús le dijo claramente a este hombre que lo vino a buscar de noche. Y le dijo, te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo para vivir en este amor. En este amor que va más allá de lo que hemos aprendido desde que nacemos. Más allá, algo que va mucho más profundamente al alma y al corazón, que le transforma. Era imposible, hermanos, esto es el centro de Filemón. Era imposible que Filemón obtuviera de regreso a Onésimo. Pablo le está pidiendo algo que va por más allá de la cultura, más allá de todas las cosas, pero solamente se logra porque ambos eran hermanos en Cristo. Pablo era el mejor para escribir esta carta. ¿Por qué? Porque Filemón vino a Cristo por medio de su testimonio y Onésimo vino a Cristo por medio de su testimonio. Entonces él había visto el fruto del amor en ambos, que iba a ir más allá de la esclavitud. Por lo tanto, una segunda cosa que vemos al llegar a Cristo es que Onésimo, de esclavo, pasó a ser hermano amado. Y en esta vida, cuando venimos a Cristo, pasamos a ser de inútiles, de esclavos, a hijos de Dios, a hermanos amados. Al venir a Cristo, no es que las personas van a tener más dinero. De hecho, en el reino de Dios ni interesa eso. Lo que interesa es el amor. Nos elevamos a tal grado que somos hermanos lavados con la preciosa sangre de Cristo. ¡Qué lindo! Algo tan contrario a este mundo. Por eso el evangelio es tan glorioso y tan poderoso. Esto es eterno, viene de los cielos para nosotros. Aleluya. Así que ya no iba a recibir como esclavo Filemón a Onésimo, no. Le iba a recibir como un hermano amado. Tú eres igual que él, no hay diferencia. Tal vez sean de distinto color de piel, tal vez sus ojos sean diferentes, su cabello, su bigote, pero son iguales. Tal vez tú tienes más posesiones que él, pero en el reino son idénticamente iguales. Y hoy que regresa a ti, puede ser que si tú quieres que él continúe trabajando como esclavo tal vez, pero ya ese tinte, lo que significa esto ya no. Y lo más profundo es que le está pidiendo que lo reciba como a hermano. Qué lindo. En segundo lugar, dijimos que queríamos hablar acerca de la forma de vivir por el amor ahora en Cristo. El ejemplo que queremos tomar es la vida del apóstol Pablo. En el versículo 8 y 9, él dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo y anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Aquí vemos la primera forma de vivir por el amor. El apóstol Pablo dice: yo tengo mucha libertad en Cristo para mandarte como conviene. Eso le está diciendo a Filemón. Filemón, mira, yo tengo autoridad, digamos, sobre ti. ¿Por qué? Porque tú viniste a Cristo y yo te discipulé. Yo fui tu maestro, yo fui quien te enseñé, yo fui quien te guió en la palabra del Señor. Yo de alguna forma puedo tener un tipo de autoridad
sobre ti. ¿Con qué propósito? Con que me hagas caso de lo que te estoy pidiendo. Pero Pablo no fue de esa forma, sino que le dijo, más bien te ruego por amor. Él no quería imponer de que él recibiese a Onésimo. Él quería dejar que el amor en Filemón fuera tan amplio de que miren, él merecía la muerte, se había ido, y lo que merecía era que al regresar o lo matara o simplemente lo volviera a ser esclavo hasta toda la vida y seguramente castigarlo. Pero no, él está pidiendo por amor de que lo aceptes como hermano. Lo que se trata, Filemón, es exaltar el amor por sobre todo. Por sobre todo, el amor es exaltado por sobre todo tipo de clase social, por sobre todo tipo de paradigma humano, por sobre todas estas cosas. Cristo está mucho más exaltado de eso. Y en la iglesia, por medio del amor que Cristo nos ha dado, cada uno de nosotros crecemos en el amor. Y estas cosas son verdad en nuestra vida. No sé si me doy a entender. Primeramente, Pablo no abusa de alguna autoridad que él pudiese haber tenido por sobre Filemón. No, él le dice en amor. En amor, yo te ruego esto por amor. Imagínense, él está pidiendo de que el amor de Filemón abunde tanto que lo reciba como un hermano. En segundo lugar, en el versículo 10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. La forma de vivir por el amor. Primeramente, ya no abusamos por la autoridad que nosotros creemos que tenemos, sea por el conocimiento, sea por algún tipo de posición, sea lo que sea. Ya no está eso, sino que nos regimos por el amor. Y deseamos que los otros de igual forma crezcan en el amor. Y número 2, en el amor siempre se busca que la gente venga a Cristo. Pablo en sus prisiones, él no estaba triste, él estaba gozoso. ¿Qué significa? ¿Cuáles eran los frutos de su gozo en las prisiones? Claro, seguramente llegaba la tristeza y la confusión. Pero dice la palabra que él engendró a Onésimo en sus prisiones. En la cárcel él predicaba. Él era lo que él hacía. ¿Qué era este amor en el corazón del apóstol Pablo? El cual cada uno de nosotros debemos crecer en él. Y es de que en todo tipo de adversidad prediquemos. Dice la palabra del Señor en Hechos de que cuando Pablo con Silas llegó a Filipos, los metieron en el calabozo más refundido, los ataron de manos y pies, y ellos lo que hacían eran oraban y cantaban al Señor. Y ahí vino el milagro. En esta prisión lo que él hizo es hablar del Señor. Y mientras predicaba, imagínense, todo esto se estaba uniendo. Mientras él le predicaba a Onésimo, tal vez no tenía idea de la razón por la cual Onésimo estaba ahí. Pero a través de esto se iba a generar algo tan hermoso que al final les voy a decir lo que según la historia vino a ser Onésimo. Él empezó a predicar ahí en las prisiones y Onésimo vino a Cristo por medio del testimonio del Evangelio en voz del apóstol Pablo. Eso quiere decir de que cómo es la manera en la cual nosotros debemos vivir en Cristo, en ese amor. Por más oscura que sea la prisión, hablemos de Cristo. Por más oscuro que sea el momento que nosotros vivamos, hablemos de Cristo. Cristo Jesús en todo momento debe ser exaltado. Este amor únicamente viene por medio de la renovación del Espíritu Santo, de un cambio de mentalidad, nacer de nuevo. Y es ahí ese momento cuando Pablo demuestra su amor por medio de predicar en la prisión. En la prisión en la cual se cree que él estaba, era en Roma, en la cual él escribió 4 cartas que se conocen como las cartas que él escribió desde la cárcel: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. En esa cárcel, qué lindo, ¿verdad? Tenemos esta palabra del Señor, la cual él inspiró a este hombre llamado Pablo desde la prisión, la cual nosotros ahora leemos. En la prisión hay gran bendición. Es ahí donde Pablo predica y el amor de igual forma se ve reflejado en los momentos más duros, en este caso en la prisión. Otro detalle lo tenemos en el versículo 12 y le dice a Filemón: el cual vuelvo a enviarte
a Onésimo, tú pues recíbele como a mí mismo. Esta es la forma en la cual Pablo aconsejaba a la iglesia que vivieran. Todos recíbanles como a mí mismo. Él está diciendo, mire, recibe a Onésimo como que si yo soy el que estoy llegando. Seguramente si Pablo hubiera llegado, él hubiera recibido: ven, dame un abrazo, aquí está tu casa, continúa predicando, yo te amo, qué bendición que estés acá. Él está pidiendo que reciba a Onésimo de igual forma. Qué lindo es el amor que viene de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él comprendía de que todos somos uno. Él estaba diciendo, mira, recibe a Onésimo como yo. ¿Por qué? Porque somos cuerpo. Aquellos nacidos de nuevo que han venido a Cristo, que han sido lavados con la preciosa sangre de Cristo y esperan a nuestro Señor Jesucristo, ciertamente somos un cuerpo. Somos uno solo. Hermano, decía el teólogo Juan Calvino, existen dos iglesias, la que vemos. Aquí yo veo muchos rostros, pero no sé si todos los que estamos acá somos iglesia. Y existe la verdadera iglesia que está alrededor de todo el mundo, los nacidos de nuevo, lavados con la sangre de Cristo, que cuando Cristo venga dirán, aquí estoy y yo me voy. Y él le decía, mira, recíbelo como a mí mismo. Esas son la forma, al lugar donde crece el amor. Qué gran prueba, digamos, de amor le estaba pidiendo Pablo a Filemón. Le estaba diciendo, mira, a este que no se lo merece, recíbelo, porque ya está en Cristo. Esta es la gloria del perdón. Algo central en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y algo central del Evangelio es el perdón. Él le podía pedir esto a Filemón porque él sabía que él ya había sido perdonado de sus pecados. Por tal razón, al comprender el perdón de Dios en la persona de Cristo Jesús, ¿cómo no iba a perdonar a un hombre como este, el cual merecía la muerte, pero él tenía la autoridad y poder para no dársela? Hermanos, cuando nosotros comprendemos el perdón que Cristo nos dio en la cruz del Calvario por nuestros pecados, no hay nada que nosotros no podamos perdonar. Nada. Si nos ponemos acá que pase uno después del otro, no sé si saliéramos tristes de decir, bueno, a mí me pasó esto, a mí me han hecho esto, a mí seguramente. Pero ¿qué importa lo que nos hicieron? Cristo nos perdonó, somos nuevos en Él y podemos perdonar. Amén. Qué lindo. Esa es la libertad nuestra, ¿verdad? Entonces eso es lo que le estaba pidiendo Pablo a Filemón. Cuando lo recibas, recíbelo como uno, como que es a mí mismo, como que me recibes a mí, como que yo soy quien estoy llegando. Y eso es la forma, como dijimos, en la que debemos vivir por el amor. Todos somos un cuerpo y todos somos uno y debemos amarnos los unos a los otros. Y en el versículo 18 tenemos esta última característica de la forma en la cual nosotros debemos vivir en amor. Dice, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Pablo lo que estaba haciendo ahí es, él estaba poniendo lo que él le debía a su cuenta. O sea, ya no se lo tomes en cuenta. Tal vez te debe algún dinero, entonces ponlo a mi cuenta. Cuando yo llegue te lo pagaré. Si te veo te lo pagaré. Si en algo te dañó, entonces yo te voy a sanar, yo te voy a ayudar con eso. Qué forma de amor, aquel que pone tanto amor y se pone en lugar para ayudar al prójimo. Y no solamente un prójimo no cristiano, sino alguien de la misma fe, lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es la forma en la cual nosotros debemos vivir. La palabra del Señor dice de que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra el amor no hay nada que lo pueda detener. Personalmente me encanta el hecho de que la palabra del Señor es tan contraria a las enseñanzas de este mundo. Porque esto es ilógico, esto es totalmente ilógico. Esto no es racional. Porque la palabra del Señor no, dice la palabra en Corintios, el hombre natural no puede comprender las cosas del Espíritu. Aquel que está muerto en delitos y pecados, usted le dice esto y no lo puede comprender ni tampoco lo va a hacer.
Porque el hombre natural no puede comprender las cosas del Espíritu, para él son locura. La predicación es locura, el reino de Dios es locura. Recuerden ustedes, antes de venir a Cristo, Cristo Jesús era una locura y su reino era una locura. Pero gloria a Dios por habernos lavado con su preciosa sangre, traernos a Él. Y vivimos por su gracia, la cual emana el amor. Y dice que las cosas del Espíritu han de discernirse espiritualmente. La palabra del Señor logramos discernirla por medio del Espíritu de Dios que está en nosotros. Él la escribió, Él nos la da a comprender. Qué lindo. Y esto es lo que nosotros de igual forma somos llamados a hacer, hermanos. Cuando vivimos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, esta forma en la cual Él está enseñando a Filemón para que sea exaltado Cristo en él por medio de la demostración de amor. Hermanos, en nosotros Cristo se ve grandemente exaltado en nuestra vida cuando nosotros amamos. Y eso es el centro de esta carta. Alguien inmerecedor de todo tipo de privilegio viene a ser totalmente merecedor por medio de la gracia de Cristo. ¿Le suena eso algo similar a nosotros? ¿Merecíamos el amor de Cristo? ¿Merecíamos el amor de Dios? No. Un atributo de Dios es que Él es justo. Toda la humanidad, no hay ninguno que haya sido perfecto. Dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. La justicia de Dios se separa tanto de nosotros que si Dios es justo, todos nosotros merecemos condenación. Pero porque Él mismo, dice la palabra del Señor, porque se ha manifestado la justicia de Dios, no es la nuestra, es la de Él mismo. Él mismo se entregó porque si no, no había forma. Onésimo, lo único fue venir a Cristo. Y Pablo le dice a Filemón, ahora recíbelo como a hermano. ¿Te va a pagar? No. ¿Te va a devolver lo que te hizo daño? No. Simplemente somos iglesia. Y ahora eres hermano amado. Ahora no hay diferencia entre ustedes dos, ni conmigo tampoco. Esa es la forma en la cual debemos crecer en amor. Esta carta a Filemón, qué hermosa, ¿verdad? No sé si ustedes sabían que existía en la Biblia. Tal vez por ahí está bien escondidita. Tesoros gloriosos, tesoros hermosos. ¿Cuántos esclavos habían aquí que ya no son esclavos? Hoy son libres por la redención de Cristo Jesús. Qué lindo. Cristo está en toda la palabra del Señor, en toda la palabra de Él, de Dios. Debemos de ver a Cristo en todo lo que la palabra dice. Aquí Cristo está exaltado porque solamente por medio de Él puede venir este amor. Hermanos, es tiempo de que nos amemos cada vez más, perdonémonos cada vez más. No demos lugar al enemigo por medio de guardar, por medio de que el perdón no llegue y la herida crezca. Perdonemos, no hay nada más glorioso que el perdón. No hay nada más hermoso que vivir en el amor de Dios. Y como conclusión, quiero decirles lo que según la historia Onésimo fue. Según la historia, Onésimo llegó a donde Filemón. Imagínense ese encuentro. Y cuando Filemón lo ve, lo recibe justo como la carta le escribió Pablo. Lo recibe, y no solamente lo recibe, sino que lo deja libre. La redención, la palabra redención, cuando se refiere a nuestro Señor Jesucristo, siempre, por ejemplo en Efesios, la redención que tienen en Cristo Jesús, significa eso, el pago de un precio. Y lo que el apóstol Pablo tenía en mente cuando escribía esa carta era lo siguiente: en el mercado ustedes pueden ir a comprar un esclavo, aquel que tiene dinero lo va a comprar y le puede servir para toda su vida como esclavo y no tiene derechos, o lo deja libre y es alguien libre. La redención significa eso, que Cristo pagó, nos compró. Éramos esclavos y Él nos compró con precio de sangre, y al venir a Él, Él nos hace libres para que seamos sus esclavos por amor. Cuando Onésimo, según la historia, regresa donde Filemón, él le recibe justo como la palabra y la carta es enviada. Le recibe y se dice que él lo deja en libertad. Qué lindo.
Hermanos, en el reino de los cielos no hay clase social, no hay nada de estas cosas. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Qué glorioso es esto. ¿Qué importa si alguien tiene? ¿Qué importa si alguien no tiene? Todos estamos en Cristo. El lugar eterno es el mismo para todos. Todos vamos a degustar del placer eterno que es Dios. Y Onésimo, se dice que cuando fue libre, él regresó a Italia, regresó a Roma. Seguramente le contó a Pablo y le dijo: mira, él me dejó libre y ahora ya soy libre, ya no tengo esta carga de saber si él me va a matar o no. Y se dice de que por orden del apóstol Pablo, él fue obispo o pastor de la iglesia en Éfeso por muchos años. Onésimo, es una vida de gracia. ¿Nosotros merecíamos algo? No, ninguno de nosotros. Es Cristo, es la gracia de Él en nosotros. Onésimo, siendo esclavo. Pero eso es lo lindo acerca del reino de Dios, no hay diferencia. Y él, según la historia, llegó a Éfeso y fue el obispo y el pastor de esta iglesia. Muy amado, se dice. Y entre el año 90 y 95 se registra la muerte de él, martirizado en Roma. Qué vida llena de gracia. Qué enseñanza más gloriosa la que la palabra del Señor nos deja. Así que, hermanos, lo que podemos abrazar de esta enseñanza, como dice el apóstol Pablo, porque ya no hay judío ni griego, ni circuncisión ni incircuncisión, ni esclavo ni libre. Todos sois de Cristo y todos están en Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre, por tu hermosa palabra, Señor. Señor, tu gloria, Padre, Cristo Jesús en nosotros va mucho más allá de todo. Padre, gracias por esto que ha sido registrado en tu palabra para nosotros, Señor. Gracias por hacernos comprender esta riqueza. Señor, es tu amor en nosotros, Señor. Únicamente es tu vida en nosotros, Padre, lo que convierte el alma, lo que regenera al hombre, Señor. Es tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Padre, por la enseñanza de Onésimo, por la enseñanza de Filemón. Gracias por dejarlos ahí y por dárnoslo a nosotros. Padre, te pedimos que cada uno de nosotros podamos crecer en este amor y en la comprensión de tu reino, Señor. En la comprensión de tu reino. Padre, esto ya no es acerca de quién es mejor que otro, quién tiene más que otro. Es más, Señor, tu iglesia ya no debe preocuparse por estas cosas. El que tiene es para compartir con el que no tiene. Qué lindo, Señor. Aleluya, Señor Jesús. Tu amor, Padre, tu amor sobrepasa todo conocimiento humano, Señor. Es tu amor, Señor, esa perla de gran precio. Ese Cristo Jesús en nosotros. Dice tu palabra: no os conforméis a este siglo, sino ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento, para que comprendamos cuál es la voluntad de Dios, agradable, perfecta y gloriosa. Señor, si hay alguno de mis hermanos que está acá, que se jacta porque tiene alguna posibilidad, te pido que por medio de tu gracia tú le quebrantes el corazón. Si hay alguno que cree que no tiene nada, te pido que por tu gracia le des el conocimiento de la riqueza que hay en ti, Señor. Señor, que estas cosas ya no priven nuestro corazón, Señor, de nada. Siendo esclavos nos has hecho libres, Padre, para amarte a ti. Ya no depende de nada, Señor, de esto, sino depende de ti, Cristo, tú en nosotros. Padre, que podamos crecer en amor como iglesia, amándonos los unos a los otros, Señor, comprendiendo estas cosas, Padre, y guardándolas en nuestro corazón, Señor. Así como el apóstol Pablo enseñaba a este hombre Filemón, que tu amor, que Cristo Jesús sea exaltado en nosotros en todo momento, Padre, en el nombre de Jesús.
Sabemos que vienen momentos difíciles, Padre, pero que nada nos prive de perdonar, Señor. Cualquier herida que pueda venir, que nada nos prive del perdón por medio de comprender el santo evangelio de tu Hijo amado. Gracias, Padre, porque nos has hecho comprender, Señor, que tú nos has perdonado. Qué lindo, Señor. Lo imposible para los hombres es posible para ti. Lo imposible para esta cultura y para este mundo es posible para ti. Que tu amor reine en Cristo Jesús. Que la verdad pueda llegar a toda esta ciudad, Padre. Señor, que tu gloria, que un arrepentimiento caiga, Señor, sobre esta ciudad, sobre toda escuela, Padre, sobre toda calle, en el nombre de Jesús, Señor. Danos un hallamiento de amor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Aunque estemos nosotros presos, tal vez en medio de angustia, en medio de ansiedad, de cualquier cosa que podamos predicar. Para que la gente comprenda el reino tuyo, Señor Jesús. Y ya no haya barrera en su corazón, sino que ahora lo que haya sea amor y amor y amor. Mientras todos estamos orando, yo quisiera hacer una atenta invitación. Si hay alguien de los que estamos acá que no conoce a Cristo Jesús, no conoce el perdón de sus pecados, y que el amor de Cristo no mora en usted, yo quiero decirte que Cristo Jesús es la mejor expresión del amor de Dios, al Él morir en la cruz por nosotros y pagar nuestros pecados. Y por su sangre, dice la palabra del Señor, que Él nos limpia de todo pecado. Yo no sé si hay alguien de los que estamos acá que dice: yo necesito venir a Cristo. Necesito venir en arrepentimiento y tengo anhelos. Si el Espíritu Santo está poniendo en su corazón fe para venir a Cristo y decir: Cristo, yo te necesito. Sálvame, Señor, perdona mis pecados. Si hay alguien en este lugar que quiere venir y decir: Señor, sé mi Salvador, sé mi Señor, solamente muéstrelo con su mano levantada para que podamos orar. Si hay alguien de los que estamos acá que no conoce a Cristo y dice: yo deseo venir a Cristo. Hay alguien, muéstrelo con su mano levantada. Dice: Señor, yo quiero que vengas a morar a mi vida. Ven, Cristo, ven, en el nombre de Jesús. Y si no hay nadie, si todos hemos venido a Cristo, Padre, gracias por tu palabra, porque ella produce en nosotros, Señor, vida. Dice ella que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Señor, nosotros tenemos la vida, Señor. Queremos dar testimonio de ella, Padre, y crecer en este amor glorioso. Ayúdanos, Señor. Seguramente nos vamos a equivocar, pero te pido que tú nos levantes, Señor, con tu amor y que podamos crecer en tu amor. Gloria sea dada a ti. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Amén. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.